Muy bien, feliz noche para todos. Un placer saludarles. Quien les habla, su tutor influencer, el licenciado Omar González. Hoy estaremos trabajando con nuestra clase número 4 de la materia de psicología familiar. Hoy estaremos adentrándonos en todo el contenido programático que corresponde para esta unidad y avanzaremos sobre lo que es la terapia familiar. Para ello estaremos avanzando con los contenidos programáticos previstos para tal fin. Nuestra agenda para el día de hoy, la bienvenida, el contenido programático, ciclo de preguntas, actividades y cierre cognitivo. Nuestro contenido comienza para hoy con el paciente es el sistema, fundamentos clínicos y modelos de la psicoterapia familiar, de la patología individual a la curación de la red. Entonces, fíjense, comenzaremos con profundizar en la terapia familiar, que es visto como una forma de tratamiento para problemas de naturaleza emocional en el que una persona entrenada establece deliberadamente una relación profesional con un paciente con el objetivo de eliminar, modificar o retardar síntomas existentes, de modificar patrones alterados de conducta, de promover un crecimiento y desarrollo positivo en la personalidad. Fíjense que la psicoterapia es un método especial de tratamiento de los desórdenes emocionales. Utiliza un grupo natural, primario, la familia. Su ámbito de intervención no es el paciente individual aislado, sino la familia vista como un todo orgánico. Su objetivo no es solo eliminar síntomas o adecuar personalidades al ambiente en el que debe actuar, sino más bien crear una nueva manera de vivir. Cuando hablamos entonces de ese cambio de paradigma, tenemos una esquematización y algunas de las diferencias básicas entre la terapia individual y la terapia familiar. Cuando hablamos de la terapia individual, hay dos personas en interacción confidencial. El modo de interacción es usualmente verbal. La interacción es relativamente prolongada, individual, es decir, más sesiones. La relación tiene como propósito definido cambios en la conducta o en la estructura de uno de los pacientes. Mientras que en la terapia familiar hay más de dos personas y la interacción no es confidencial. La interacción no verbal asume una importancia primaria paralela a la verbal. Es a menudo más corta que la terapia, aunque es enormemente variable, y la relación tiene como propósito definido cambios en el sistema familiar de interacción. No es de cada uno de sus individuos. Los cambios individuales son secundarios al cambio en el sistema familiar. El paciente es la familia y la interacción de sus miembros, y el miembro individual es más bien el síntoma de un sistema enfermo. Fíjense que entre las diferencias podemos señalar que no es terapia familiar hacer una terapia individual frente a la familia. Provocar la comunicación verbal y efectiva de miembros de una familia frente de los demás no es suficiente evidencia para ser considerada terapia familiar. Regañar o sermonear a los padres de un niño frente de éste. Dar consejos benevolentes a los padres del paciente identificado a solas o frente del mismo. Culpar a la madre o a alguno otro miembro de la familia enviándolos a tratamiento no es en sí terapia familiar. Ahora, la terapia familiar conjunta, el terapeuta trata a la familia en sesiones a las cuales asisten todos los miembros, centrándose en los patrones de interacción y en la estructura y dinámica del sistema. El terapeuta, a su vez, puede esconder diversas
Modalidades, tales como sesiones con toda la familia, sesiones con la pareja, sesiones con subsistemas aliados, ejemplo, pareja-hijo, madre-hijo, padre-hijo o hijos, sesiones individuales en las cuales el objetivo sigue siendo el cambio en el sistema familiar. Antes de iniciar un tratamiento, es importante tomar en cuenta dos factores: realizar una evaluación minuciosa del sistema familiar y de la problemática presentada. No se deben pensar en recomendar una terapia familiar sin haber realizado una evaluación previa. Aplicar criterios de selección para determinar cuál es el tipo de terapia que necesita para cada caso. La evaluación familiar se define como una o más entrevistas familiares para establecer la estructura y proceso de la interacción familiar, para determinar cómo la familia influye y es influenciada por la conducta y síntomas de sus miembros, y para reunir los datos necesarios para decidir si el tratamiento de familia es posible e indicado. Ahora fíjense, de todo esto, ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para la evaluación y tratamiento de la familia? Primero, en las indicaciones, cambios críticos que suelen ocurrir en las relaciones familiares. Por ejemplo, cambios en el área de la salud, enfermedades, daños o lesiones permanentes, hasta muertes. Cambios en el área económica, pérdida de empleo, pérdidas económicas, pérdidas severas. Cambios en el área social, cambios de domicilio, problemas de transculturización. Cambios a nivel individual, como a nivel del ciclo vital de la familia, sea niñez, adolescencia, de adulta o vejez. La terapia familiar se puede aplicar a una amplia gama de desórdenes de conducta. Por ejemplo, un niño o un adolescente presenta trastornos de conducta o perturbaciones propias de la relación con su familia y es definido como el paciente indicado. Desórdenes matrimoniales, diferentes áreas, incluyendo la insatisfacción sexual o dificultades sexuales específicas, problemas familiares o conyugales graves que provocan sintomatología como síndrome del niño maltratado, abuso de menores, maltrato físico, maltrato entre esposos. Por otra parte, cuando el problema de entrada es definido como conyugal o familiar por la familia misma, en padecimientos psicosomáticos, psiconeuróticos, psicosis y en algunos casos con problemas especiales de adicción o drogas. Cuando el tratamiento individual o grupal está fallando debido a que el paciente está muy involucrado en su problema familiar. Al paciente se le dificulta abordar los problemas familiares mientras no vea directamente en vivo. La mayoría del paciente individual está correlacionando con la formación de síntomas en otros miembros de la familia. La cooperación de la familia es necesaria para permitir el cambio individual. Las ganancias secundarias de la sintomatología del paciente respecto al síntoma familiar son elevados y necesarios para mantener la homeostasis familiar. ¿Cuándo es contraindicada? Cuando uno o más miembros de la familia prefieren o insisten en la privacidad de una evaluación individual por haber un secreto válido familiar que, aunque afecta las relaciones familiares, no puede ni debe ser revelado en una entrevista familiar. Cuando existe una norma compartida y persistente de insensibilidad o falsedad de parte de la familia que impide participar honestamente en el tratamiento. Hay familias que tienen una historia previa de sabotajes al tratamiento. Existen algunos de los integrantes de defensas extremadamente rígidas cuya ruptura podría convertirse en amenaza crítica para el tratamiento o el mantenimiento del funcionamiento individual.
Por ejemplo, niños no deseados, individuos psicóticos, depresión grave, eh, presentes eh, nociones de suicidio. En este caso está contraindicado promover accesiones de tipo catártico. Lo indicado sería otro tipo de tratamiento u otro tipo de terapia familiar en que se movilice más que la catarsis el tipo emotivo de la planeación yoica y racional. El problema que se presenta es claramente el resultado de los conflictos terapéuticos repetitivos intrapsíquicos que afectan las relaciones individuales e indicarían como más adecuada una intervención terapéutica a nivel individual. Una creencia religiosa o ideológica familiar que no permita la intervención terapéutica en la familia. Ejemplo, familias de determinadas sectas religiosas o grupos sociales que impiden la realización de un tratamiento familiar, o bien familias tan autoritarias, rígidas, que cualquier intento por parte del terapeuta puede promover la expresión libre de pensamientos y sentimientos, es considerada como una afrenta. Ciertas familias provocan en el terapeuta una transferencia hostil, incontrolable o una desesperanza extrema. En estos casos está contraindicado para ese terapeuta tratar a esa familia en especial. Será más conveniente canalizarla con otro terapeuta, ya que inclusive su influencia puede ser nociva para esa familia. Se fijan en la evolución y funciones del sistema familiar, la familia extensa, la unidad de producción, la función económica, que es la transición histórica de ser una fuerza de producción compartida a ser una unidad exclusiva de consumo. La función afectiva, en cual el núcleo que provee sensación de seguridad continua y expresión libre de sentimientos. La función de socialización, que es la base operativa para la formación de la personalidad y la estabilidad emocional ante el entorno social. Fíjense que una vez realizada la evaluación de terapeutas, puede decidir si es conveniente una terapia individual, dependiendo no únicamente de los problemas que la familia presenta, sino también de la evaluación, de los recursos, de la motivación y de la disponibilidad de los miembros para una terapia de este tipo. En este sentido, es importante señalar que la terapia familiar puede usarse como único método terapéutico o en combinación o simultáneamente con otros tratamientos como terapia individual, farmacoterapia, terapia de grupo, entre otros. Todo esto también nos indica la duración e intensidad de la terapia. Y cuando hablamos de la duración, una vez que se ha decidido cuál es el tratamiento a seguir, existen diversos tipos de intervenciones de acuerdo a la duración. Intervención en crisis, por ejemplo, en este caso es intensa y llevada a cabo durante el tiempo de la crisis. Es de breve duración, menos de un mes, es diariamente y su objetivo es evitar, prevenir la inminente descomposición de las relaciones familiares de uno o más miembros. Está indicado en caso de crisis que causan a la familia dolor intenso o síntomas severos. Ejemplos: accidente, enfermedad, muerte, pérdida, entre otros. La terapia familiar breve, por su parte, se efectúa con una extensión de 1 a 20 sesiones y con una duración promedio de 5 meses. El terapeuta es en muchas ocasiones el que fija el límite de las sesiones. Existe también una crisis, pero la situación es menos urgente. Por ejemplo, cuando hay un síntoma o conflicto que todos perciben y que por lo tanto está muy motivado para trabajarlo conjuntamente. Cuando se necesita cooperación familiar para la inducción
a otro tipo de terapia, ejemplo, hospitalización de uno de ellos. Cuando la pareja necesita ayuda inmediata para decidir un divorcio o una separación. Cuándo o cómo continuación de la evaluación familiar y como prueba de la respuesta al tratamiento. Por otra parte, la terapia familiar a largo plazo, no existe límite de tiempo, las metas de la familia son más ambiciosas. Hay ejemplos de indicaciones para este tipo de terapia a familias con muchos problemas en diferentes áreas, inestables y que requieren apoyo e integración externa a largo plazo. Familias altamente motivadas para el tratamiento con problemas complejos que no pueden reducirse a un enfoque a corto plazo. Problemas familiares crónicos que no son susceptibles de ser modificados a corto plazo. Familias a las que llevan mucho tiempo el establecer una alianza de terapia. Familias que han pasado ya por una terapia a corto plazo, la cual no es suficiente o fue incompleta. Las familias con recursos suficientes para un trabajo constante que presentan una problemática compleja y que están dispuestas a trabajar conjuntamente para resolver sus conflictos. Fíjense que los objetivos o metodologías en este caso es, después de tener seleccionada la terapia a seguir y la modalidad de la intervención, se procede a determinación de los objetivos y a la selección de técnicas y metodologías a seguir. Existen diferentes enfoques psicodinámico, comunicacional y estructural usados en terapia familiar con procedimientos específicos. Procederemos para el momento a enunciar los objetivos de la terapia familiar. Los objetivos específicos van a estar en relación directa con los problemas identificados tanto para la familia como por el terapeuta. Este último deberá poner especial cuidado en ir corroborando o chequeando cuáles son los objetivos y expectativas de la familia, pues en caso de no hacerlo, la familia puede abandonar el tratamiento al no ver atendida su necesidad o demanda. En términos generales, podríamos decir que la terapia familiar posee los siguientes objetivos generales. Primero, repartir la patología entre todos los miembros de la familia, reduciendo el síntoma que presenta inicialmente la familia en tratamientos, etiquetando conductas, reestructurando el sistema y repartiendo familia, reduciendo el síntoma que presenta individualmente la familia en el tratamiento de la ansiedad grupal depositada en el paciente indicado. Entonces, este ciclo vital donde surge la crisis normativa tiende a ser circular, donde puede ser, por ejemplo, el abandono del hogar, el establecimiento de la pareja, la paternidad, la escolarización, la adolescencia, el nido vacío, el envejecimiento. Fíjense que la salud familiar no es la ausencia de estrés, sino la capacidad sistémica, que es el morfogénesis, para reorganizarse ante estos hitos evolutivos. Todo esto va a facilitar reincrementar la capacidad de comunicación de pensamientos y sentimientos. Este punto incluye aumentar la capacidad de comunicación verbal y no verbal, aumentar la congruencia entre la comunicación verbal y no verbal, aumentar la capacidad de metas, comunicarse, o sea, de comentar las incongruencias, aclarar las dudas acerca del significado, verificando si los otros lo perciben en forma correcta para disminuir las distorsiones en la percepción. Hacer explícitas las reglas implícitas, promover la expresión de afectos tanto de bienes, en este caso la ternura y el cariño, como de emergencia, que es el coraje, la tristeza y el enojo. Desplazar, movilizar roles y coaliciones perturbadas e inflexibles con el fin de promover que haya flexibilidad en el desempeño de roles familiares y que los miembros puedan sustituirse entre sí en momentos determinados o en situaciones de crisis. Definir cuáles son los patrones de interacción y las alianzas intrafamiliares más funcionales para cada familia.
en cada etapa de desarrollo, evitando que los miembros se aferren a pautas de interacción rígidas, las cuales ante una crisis se vuelven obsoletas, produciendo disfuncionalidad y sintomatología familiar. Lograr que las funciones básicas de la familia se lleven a cabo mediante la organización de los recursos del propio sistema familiar, tanto desde el punto de vista instrumental como expresivo. La aplicación de este tipo de terapia conlleva a una serie de dificultades tanto a nivel del terapeuta como a nivel de la técnica misma, además de las inherentes al fenómeno familiar en sí. Por ejemplo, las dificultades a nivel del terapeuta. El ejercicio de la terapia familiar implica para el terapeuta, además de un nivel de estudios y experiencia elevado, un conjunto de habilidades conceptuales, cognitivas y afectivas que le permiten integrarse vivencial y técnicamente a la familia. Por otra parte, es importante señalar que en la terapia familiar los sentimientos con la terapia familiar pueden generar transferencia ante los miembros de la familia y son más intensos que en la terapia individual. Habrá, por lo tanto, familias con un terapeuta que no podrán mejorar y que tendrán que ser analizados por otro terapeuta. A nivel técnico se requieren conocimientos y entrenamiento específico para el manejo de la familia. El hacer terapia familiar no es fácil, no es sencillo. Es necesario un programa de entrenamiento sistémico y estructurado que incluya no solo una formación teórica, sino una formación a nivel técnico personal, a través de supervisiones constantes para un periodo determinado de tiempo. La familia en sí como un sistema, comunidad social, es un fenómeno complejo que necesita ser estudiado desde diversos puntos de vista o diferentes enfoques, tanto sociológico, antropológico, psicológico. Además, es indiscutible que cada familia, aunque comparta con otras familias patrones o normas culturales, es diferente de las demás. La familia trae implícita y es diferente de los demás una ideología, miedos, defensa y resistencia que en un momento dado va a impedir la entrada del terapeuta familiar. La resistencia al cambio a nivel de la familia no consiste únicamente en la suma de la resistencia individual, sino que se convierte en una relación en el cual de alguna manera, a través de su sintomatología, ha conservado su propia homeostasis. Por lo tanto, el ejercicio de la terapia familiar no es simple y la terapia familiar no es en sí inocua. Es importante mencionar que existe el riesgo no únicamente de no ayudar a una familia, sino inclusive de dañarla a través de un mal manejo técnico o sentimental. Como es una intervención quirúrgica, se efectúa una incisión y es importante saber manejar y cerrar las heridas. Recordemos que el viejo aforisma médico Primum non nocere, lo primero es no dañar. De todo esto, el diagnóstico estructural, la adaptabilidad, la cohesión y los límites nos indican que, por ejemplo, en el aglutinamiento, que es la sobreimplicación, los límites interpersonales borrados para forzar la unidad, las diferencias individuales se perciben como amenaza. En el caso funcional, las fronteras están claras, la jerarquía generacional respetada, los límites permeables que permiten apoyo mutuo o individuación. Por otra parte, el desligamiento, que es el aislamiento, que es la cohesión nula, las fronteras rígidas y extremas, fragmentación que impide el soporte afectivo e instrumental.
De todo esto tenemos, por ejemplo, cuándo intervenir y cuándo no. ¿Cuándo es pertinente intervenir? Bueno, cuando hay cambios críticos, enfermedad, ruina económica, transculturización, trastornos de conducta, fracaso individual. ¿Cuándo no? Bueno, cuando hay secretos familiares válidos, que hay preferencia por privacidad para no desencadenar crisis destructivas, falsedad, sabotaje, historia clínica de insinceridad sistémica en la familiar, defensas extremadamente rígidas, riesgos de psicoestructuración en individuos presicóticos, riesgo contraferencial, hostilidad o desesperanza incontrolable en la terapia. En la terapia. Ahora en los formatos de intervención clínica, fíjense que para ello es definida la familia como un grupo primario más relevante de la sociedad, ya que es en la familia donde el individuo recibe las más eficaces y duraderas pautas de socialización. Su personalidad social se reforma o se forma en parte con este contacto y comunicación. La familia ha sido estudiada en profundidad por diferentes ciencias, considerándolas como un almacén económico, afectivo, educativo y social. Es difícil entender y establecer una definición de familia, ya que este ha sido cambiado con el paso de los años y que ha sido cambiado en función de las ideologías políticas. Si analizamos las definiciones propuestas por varios autores, podemos llegar a un intento de definición. Ahora, ¿cuál es la estructura y funciones? De acuerdo a lo que habíamos señalando. Bueno, las familias extensas o amplias, las nucleares y las conyugales. Entonces, por ejemplo, en la extensa es un grupo formado por personas que están unidas por lazos de parentesco que pueden permanecer a distintas generaciones y que sean miembros familiares de una generación particular, así como son cónyuges. Este tipo de familia es característico de las sociedades preindustriales. En ella los hombres y las mujeres se casan, pero continúan perteneciendo a la familia de los padres de uno de los cónyuges. En cuanto a las relaciones entre sus miembros, predominan la jerarquía de los padres sobre los hijos, de los ancianos sobre los jóvenes, de los mayores sobre los menores, correspondiendo a la mujer el papel de subordinación. En relación al económico, este tipo de familia constituía la unidad de producción y de consumo, estableciendo una tácita división del trabajo. Con la revolución industrial, la estructura de la familia empieza a cambiar, ya que a nivel económico se pasa de una unidad de producción a una unidad de consumo, en la mayoría de los casos solamente. La división del trabajo, el cambio del campo a la ciudad, lleva a que se amplíen las relaciones que antes estaban prácticamente reducidas al ámbito familiar, por lo que la familia extensa va a dejar de ser el eje sobre el que se organiza la vida y así el estatus del individuo no va a depender del de su familia, sino también de sus capacidades. Todas estas razones han dado lugar al nuevo tipo de familia, que es la familia nuclear. Ella, también denominada conyugal, elemental básica o simple, es el prototipo de la familia que predomina en la actualidad. Es un grupo formado por un hombre, una mujer y sus hijos socialmente reconocidos. Fíjense que la familia nuclear es un grupo social humano universal, ya sea como la única forma de familia o como la unidad básica integrante de formas familiares más complejas. En general, por familia nuclear se entiende aquella comunidad en que la que predomina exclusivamente un principio de parentesco primario, marido, esposa, uno o más hijos. En este tipo de familia tiene lugar una prevalencia de lo afectivo sobre lo económico, lo que supone una gran riqueza y al mismo tiempo una mayor fragilidad desde un punto de vista sociológico, ya que está expuesta a mayores crisis psicológicas. En cuanto a los roles a desempeñar en este tipo de familia, cuando el que toma las decisiones e impone las normas es el marido, estamos ante la familia patriarcal. Y cuando está
es una mujer, es entonces un rol matriarcal. En el primer caso suele ser un rol autoritario que recae sobre el padre y el protector sobre la madre. Y en el segundo caso se invierten los roles. Esta atribución de roles tendrá una influencia decisiva sobre los hijos que conviven en este tipo de familia, ya que tendrán a reproducir en el futuro uno u otro. De todo esto, fíjense que los formatos de intervención clínica varían en tres elementos fundamentales. Primero, la duración. Si está en crisis, puede durar un mes y son sesiones prácticamente diarias. Y su objetivo es prevenir la descompensación inminente ante accidentes, muerte o rupturas agudas. Cuando la terapia familiar es breve, la duración es de 1 a 20 secciones, aproximadamente 5 semanas, perdón, 5 meses, y el objetivo es resolver síntomas bien definidos, inducir algunos casos a hospitalización o mediar las separaciones. Y cuando es integrador a largo plazo, la duración no tiene límites. Sus objetivos son familias con patologías crónicas, inestabilidad multisistémica y necesidad de reestructuración profunda. La matriz diagnóstica son los modelos centrados en la acción. Entonces tenemos, si es conductual, el foco son las normas familiares y contingencias de refuerzo. La visión del síntoma es conducta maladaptativa, mantenida por intercambios deficientes de refuerzos. Y el rol es educar, entrena en resolución de problemas y fomenta el refuerzo positivo. Si estamos trabajando con el modelo estratégico de Haley, el poder el foco es el poder, la jerarquía y el síntoma específico. La visión del síntoma es un método para controlar una relación disfuncional. El paciente protege a la unidad. Y el rol del terapeuta es directivo. Usa prescripciones paradójicas, no le interesa el insight, le interesa solo resolver el problema. Y en el sistémico de Milán, el foco es pragmático de la comunicación y causalidad circular. La visión del síntoma es la conducta comunicativa que mantiene el regulador homeostático del sistema y el rol del terapeuta es explorador neutral. Interviene alterando la comunicación analógica. Por ejemplo, los modelos centrados en la estructura y el insight, tenemos el modelo psicoanalítico de Sullivan y el foco es evolutivo histórico y cristalización de la personalidad. La visión del síntoma es reflejo de un conflicto intrapsíquico puesto en clave relacional, es decir, identificándolo. Y el papel del terapeuta es analítico. Trabaja con transferencia, regresión e interpretación del inconsciente familiar. En el caso del estructural de Minuchin, la organización del sistema social y presente. La visión del síntoma es indicador de límites confusos o de una jerarquía generacional que está fallida. El rol del terapeuta es facilitador activo, dramatiza, redistribuye, fortalece fronteras subsistémicas y geográficas. En el caso del modelo psicoeducativo, el foco es la alianza terapéutica, la información y disminución del estrés. La visión del síntoma es la vulnerabilidad biológica que está exacerbada por factores ambientales y familiares estresantes. El rol del terapeuta es educador de apoyo, desmitifica la culpa familiar, previene recaídas y entrena habilidades. El join, que es la caja de herramientas o la acomodación, donde la familia se modifica si el terapeuta logra incorporarse al sistema de un modo sintónico. Entonces tenemos primero el mantenimiento, que es proporcionar apoyo programado a la estructura social. Ejemplo, validar la autoridad aparente de los padres, refuerza la alianza al evitar la confrontación inicial. Luego se rastrea, que es seguir estrictamente el contenido y la conducta de la familia, usar repeticiones y mostrar interés activo,
sin iniciar nuevas acciones. Y cuando logra la acomodación, que es el mimetismo, que es adaptarse al ritmo y humor del sistema, disminuir el ritmo verbal en familias lentas o adoptar una actitud jovial en familias expresivas. Cuando hablamos, por otra parte, de la reestructuración, son intervenciones diseñadas para cuestionar la organización familiar, obligando al sistema a generar pautas transaccionales alternativas que son definidas entonces como el morfogénesis. Allí señalamos los límites, que es la redistribución geográfica en el consultorio, bloquear interrupciones para consolidar fronteras aglutinadas, la intensificación del estrés, que es obstruir caminos habituales de evitación, obligar a una pareja a confrontarse directamente en lugar de usar la debilidad como escudo. La asignación de tareas es manipular el espacio o dictar quién interactúa con quién, estableciendo al terapeuta como creador de nuevas reglas. Y la autorización o utilización del síntoma, que es aumentar paradójicamente la intensidad del síntoma para forzar el sistema a colapsar su homeostasis disfuncional y poder entonces reestructurar la estructura homostática de la familia. Entonces, el paciente identificado, niños y trastornos alimenticios. Entonces tenemos la triangulación que es padre, padre con el niño, y el rol del niño es la patología infantil, rara vez autónoma. El síntoma desvía el conflicto marital y mantiene unida a la familia. Es decir, que el síntoma es la consecuencia de la triangulación del padre con el hijo, del padre-madre con el hijo. Por ejemplo, la anorexia nerviosa, que es el modelo estructural de Minuchin, el síntoma anoréxico asume un papel estabilizador. ¿Y cuáles son las 5 características familiares? Bueno, el aglutinamiento, la sobreprotección, la rigidez, la incapacidad y la triangulación. Por otra parte, la toxicomanía y la enfermedad mental grave, encontramos adicción, que es la falla de individuación, presenta un bloqueo en su crecimiento adulto dependiendo patológicamente de la familia. Y la estrategia que señala o que sugiere Wechsler es la labor clínica orientada a la desligación, cuestionar conductas presentes y crear alternativas de resolución intergeneracional. Por otra parte, en la psicosis, la estrategia psicoeducativa es adiós al mito, rechazo absoluto a la teoría culpabilizadora de la madre, sino un abordaje moderno donde el paciente tiene una disfunción biológica, pero el entorno adicta o dicta el concurso. La terapia educa a la familia para reducir la emoción expresada y prevenir recaídas. Y finalmente, la red curativa, que tiene que ver con el fin supremo de la terapia familiar. El objetivo no es educar una personalidad al ambiente, sino crear una nueva manera de vivir en sistema. Entonces allí es distribuir la patología entre todos los miembros para quitar el peso absoluto al paciente identificado y repartir la ansiedad a través de toda la red. Desbloquear la comunicación, hacer explícitas las reglas implícitas y alinear la comunicación verbal con la no verbal. Movilizar los roles es destruir alianzas inflexibles para que los miembros puedan sustituirse mutuamente en tiempos de crisis. Y restaurar, por supuesto, la morfogénesis, que es lograr que la familia resuelva problemas instrumentales y afectivos organizando sus propios recursos, lista para el siguiente hito o la siguiente crisis que pueda presentarse. Bien, de todo esto, en la revisión del material que está en el aula, tenemos asignada la sumativa que corresponde para esta unidad, que es nuestra cuarta sumativa, que corresponde a el diseño de un protocolo de intervención.
que tiene como propósito evaluar la capacidad del estudiante para diseñar un plan de tratamiento psicoterapéutico coherente, estructurado y basado en evidencias para el manejo de una crisis familiar específica, integrando objetivos, técnicas y criterios para el éxito. A partir de un caso, deberás diseñar un plan de intervención que no exceda las 10 sesiones simuladas. El plan debe contener los siguientes elementos. Definición del foco terapéutico. Determina cuál es el problema principal que se va a intervenir. No puede ser solo la mala conducta de un hijo, debe ser una pauta relacional o una crisis de ciclo vital. Dos, el cronograma de intervención, es decir, las fases o las sesiones, estrategias para lograr la afiliación, que es el join, y el reencuadre del problema. La fase intermedia, que es la selección de 3 técnicas específicas de tratamiento. Ejemplo, prescripción de tareas de escenificación desde equilibramiento, preguntas, milagros o rituales familiares, explicando qué se busca lograr con cada una. Y la fase de cierre, que corresponde a la sesión 8 a la 10, que son las estrategias para prevenir recaídas y consolidar la morfogénesis, que es el cambio. Los indicadores de éxito definen 3 señales concretas y observables que te indicarían que la familia ha recuperado su funcionalidad y puede ser dada de alta. ¿Cómo lo vamos a entregar? En formato PDF, la extensión máxima son 10 páginas, la portada institucional en la matriz del plan del tratamiento, que puede ser una tabla o un cronograma, la justificación, que es las técnicas de las elegidas, y vas a encontrar también los criterios de evaluación, que es la coherencia del plan de tratamiento, la pertinencia de las técnicas, la precisión de los objetivos y uso de la terminología adecuada y, por supuesto, la presentación y el formato establecido. También tienes allí la fecha de entrega de dicha actividad. Sin más, damos gracias por haberse conectado. Si hay alguna duda, no duden en hacerla a través de los canales previstos para tal fin. Gracias por ser y estar. Feliz noche para todos.